Un segundito. Creo que ahí ya estamos en vivo. A ver, déjenme. Estamos listas. Ya estamos en vivo. Pues muy buenas tardes. Aquí en Ciudad de México, 6 de la tarde. En Brasil, 9 de la noche. Una diferencia considerable, pero bueno, agradecemos muchísimo la participación de nuestras invitadas de hoy. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto Guimarães Rosa México, de la Embajada de Brasil en México. Y bueno, estamos muy contentas porque hoy estamos presentando un libro que reúne diversos textos, imágenes, estudios históricos, recopilación de archivo sobre una mujer muy importante para la historia cultural de México, especialmente para la corriente anarquista del pensamiento, una mujer que debe ser estudiada, recuperada, y bueno, es nuestra última actividad del mes de marzo dedicado especialmente a las mujeres brasileñas, mexicanas y de cualquier parte del mundo. Así que les damos la bienvenida. Es un libro muy interesante llamado Infatigable Guerrillera, Infatigable Guerrillera. Margarita Ortega Valdés, este personaje quizá poco conocido también en México por el grueso de la población, por el grueso de los estudiosos de la Revolución Mexicana y de la historia del anarquismo en México, pero recuperado por un grupo, ¿no?, de sociólogas, historiadoras, artistas, escritoras, brasileñas y mexicanas, que bueno, nos da muchísimo gusto que pongan el acento también en cruzar fronteras, ¿no? Para estudiar personajes que tienen todo que ver con cualquier mujer latinoamericana, pues sí, que tiene ideales de libertad y de solidaridad. Les quisiera presentar a nuestras invitadas de hoy, como les decía, algunas de ellas brasileñas, otras de ellas mexicanas. Me gustaría comenzar por Nayeli Morquecho, quien nos va a regalar un pequeño esbozo de quién es este personaje, Margarita Ortega Valdés, para que vayamos conociendo un poco acerca de la historia de ella, cómo es que sucede esta lucha en la cual se vio involucrada a inicios del siglo XX y por qué es importante recuperar su legado. Les cuento que Nayeli Morquecho es socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha trabajado durante más de 20 años en procesos políticos y sociales en diversas comunidades indígenas en Oaxaca y en Chiapas, con organizaciones sociales, impartiendo talleres, talleres de formación política, entre otras actividades. Y ella realizó un esbozo biográfico de Margarita a dos voces, digamos, una ficción basada en archivos históricos. Entonces, es un trabajo bastante interesante el que hace, tiene también una potencia literaria, así que les dejamos primero con Nayeli para que nos cuente un poco acerca de este personaje. Por favor, Nayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches a todos y todas. Bueno, les agradezco mucho el que me hayan invitado a participar en este proyecto, que como bien mencionan, pues desde hace un año se viene gestando y que realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y además la importancia que tiene del proyecto rescatar a personajes, mujeres anarquistas, pues que han sido olvidadas durante más de 100 años y que pues es momento de desenterrar sus historias y de preocuparnos por conocer cuáles eran sus motivaciones y pues su participación, ¿no?, que tuvieron, y una participación bastante destacada, como es el caso pues de Margarita
que ahorita nosotros estamos aquí pues trayendo, ¿no? Margarita Ortega o Margarita Valdés, como se le ha conocido. Yo la considero una combatiente anarquista revolucionaria y bueno, gracias a que algunos compañeros como Ricardo Flores Magón escribieron parte de su quehacer, es que sabemos de su biografía, ¿no? Porque también reconstruir esto ha sido, bueno, complicado, o será una tarea que se tendría que hacer, porque pues hay muy poca información, ¿no? Se sabe por sus escritos, por algunas de ellas, o por algunas acciones que tuvieron significativas, ¿no? Bueno, en este caso, Margarita Ortega o Margarita Valdés, fue una combatiente ejemplar, nació en Sonora en 1871, se sabe poco de su vida antes de la incorporación a las filas revolucionarias. Su familia era una familia acomodada, vivía con lujos, con privilegios, a diferencia del 80% de la población mexicana que pues vivía en pobreza extrema en México, ¿no? Entonces, a pesar de esas condiciones en las que ella vivía, decide, sin dudar, sumarse a la causa revolucionaria, pero no solamente a la causa revolucionaria, sino a la causa anarquista, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante saber, sería muy interesante saber por qué, ¿no? ¿Por qué es que formar parte de los grupos guerrilleros anarquistas que se formaron en los estados del norte en esos años, fue que ella quiso, pues, sumarse a estas filas, ¿no? Puede ser, ¿no? Una de las hipótesis es que desde 1904, más o menos, llega al estado de Sonora el periódico Regeneración. Probablemente, pues, esto influye no solamente en Margarita, sino en muchas personas, porque ese era el sentir del periódico Regeneración, la idea de que pudieran agitar por medio del periódico, se agitaba, se promovía las ideas y también la rebelión contra el gobierno. Llega este periódico a Sonora, por ahí de 1904, y bueno, pues como les decía, comentan los atropellos que generaba el régimen, y esta naturaleza de injusticia, de inconformidad, puede ser que haya hecho que muchos personas como Margarita haya decidido integrar parte de los clubes liberales, llamados así, de esta red de contactos que se hacían, ¿no? Otra de las situaciones importantes que suceden en el contexto de Margarita fue el hecho de la huelga que se suscitó, una huelga sin precedentes en la mina de cobre en Cananea, promovida por anarquistas, ya que los magonistas pues tenían, así llamados, ¿no? Magonistas, las magonistas, compañeros con la IWW, ¿no? E intervienen de manera directa con delegados en la mina para originar movilización, ¿no? Entonces, a través del Club Liberal de Cananea, cuya ideología era anarcosindicalista y de acción directa, ellos logran derribar las posiciones liberales y reformistas y logran estallar la huelga, ¿no? Pero bueno, no es sino hasta después de 1910, cuando Margarita se integra a las filas revolucionarias, y puede ser también esta idea, ¿no?, de que Francisco I. Madero, como después ella misma lo va a nombrar como cobarde, ¿no?, después de que muere su hija Rosaura, es que una de las pocas esperanzas que tenía pues la clase media y parte del país era que con el cambio de gobierno pues hubiera alguna digamos ruptura con las condiciones en las que se encontraba el país en ese tiempo y que esto pudiera provocar, ¿no? ¿Qué? Pues que Francisco I. Madero no cambió absolutamente nada, ¿no? Al contrario, incentivó muchas situaciones y entonces esto pues puede ser también una de los motivos, ¿no? Fue cuando esta Margarita
pues sin pensarlo, ¿no? Como dice Ricardo Flores Magón, le dice a su esposo: yo te amo, pero amo también a todos los que sufren y por los cuales lucho y arriesgo mi vida. No quiero ver más hombres y mujeres dando su fuerza, su salud, su inteligencia, su porvenir para enriquecer a los burgueses. No quiero por más tiempo haya hombres que manden a los hombres. Estoy resuelta a seguir luchando por la causa del Partido Liberal Mexicano. Le pide a su compañero que lo siga, ¿no? La siga. Si eres hombre, vente conmigo a la campaña, de lo contrario, olvídame, pues yo no quiero seguir siendo la compañera de un cobarde, ¿no? Y al mismo tiempo le dice a su hija, y tú, Rosaura Gortari, bueno, su hija no se llamaba así, pero no le dice: y tú, Rosaura Gortari, ¿no? Le dice: y tú, hija mía, ¿vas a seguirme o te vas a quedar con la familia? Lo que su hija dice: yo separarme de ti, eso nunca. Ensillemos los caballos y lancémonos a la lucha por la redención de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ese es el hecho, ¿no? De que ellas se suman con todo, ¿no? A la causa revolucionaria y pues se dan cuenta que no solamente es cambiarle de collar al amo, sino se trata de una multiplicidad, ¿no? De situaciones. Entonces, en esa multiplicidad tiene una labor pues fundamental, porque al dejar todo, se involucra al 100% en la causa revolucionaria. Entonces, esta revolución que tiene esta raíz totalmente anarquista, y bueno, pues empieza a ser perseguida Margarita, y se exilia a Estados Unidos. Eh, bueno, en 1911, durante la toma de Mexicali, fue el lazo de unión entre los elementos combatentes del Partido Liberal Mexicano en Baja California. Era una hábil jinete y experta en el manejo de las armas de fuego. O sea, no solamente trabajaba en la cuestión, digamos, reflexiva, ¿no? Sino también dicen, como parte de su biografía, que era una experta en el manejo de las armas de fuego, que atravesaba las líneas enemigas y conducía armas, parques, dinamita, lo que se necesitara, ¿no? A los compañeros del campo de acción. Y de la misma manera, bueno, y a sangre fría, pues contra los tiranos, ¿no? Y de la misma manera, pues también tenía labores como, pues como todos los demás compañeros, de cuidar a los enfermos, a los heridos, la cuestión de los alimentos. Entonces, pues en todas estas actividades participaba Margarita. Y bueno, pues eso le ganó su persecución, una persecución bastante, digamos, difícil, que tuvo que enfrentar tras la derrota de la rebelión de Baja California de 1911, y la toma de la plaza de la ciudad de Mexicali. Es expulsada junto con su hija de Mexicali, y camina, bueno, se va hacia Calexico, California, que es una ciudad fronteriza entre California y Baja California. Pero Francisco I. Madero ordena su extradición. La deportan a México, a cargo de Rodolfo Gallegos, ¿no? Primero dicen que pertenecía al Partido Liberal Mexicano, y después se va con el gobierno en contra de los magonistas. Y bueno, la detienen, ¿no? Y logra escapar, ¿no? Era enviada para ser fusilada. Logra escapar, pero esto hizo que caminara en el desierto pues durante alrededor de 100 kilómetros, ¿no? Que son 62 millas, que es muchísima distancia, ¿no? Con 50 grados centígrados, en julio, donde las temperaturas llegan a ser entre 38 y 40 grados. O sea, caminaron en un terreno terrible, hostil, ¿no? Llegan a Yuma, Arizona, y bueno, pues a partir de ahí, su hija enferma, pues es que no aguantó esta situación,
y muere, ¿no? Entonces es cuando ella escribe este escrito que se conoce como de ella, ¿no? Que es el único que se tiene contra Madero. Y después de eso, pues de todas maneras, pues la van a detener, ¿no? Va a seguir siendo perseguida, y bueno, cuando la detienen, pues obviamente dicen que la torturaron, ¿no? La mantenían de pie, ¿no? Después de que fueron expulsados a Yuma, ¿no? Se refugian en Estados Unidos. Bueno, cuando muere su hija y todo esto pasa, fue que la llevan a la prisión, y el 24 de noviembre fue fusilada, ¿no? En la noche, ¿no? Entonces dicen que la tenían pues en una situación bastante complicada, la torturaron, la ponían de pie en un patio donde pues a veces se caía, la volvían a levantar a golpes, y aún así ella no denunció absolutamente a nadie, ¿no? Aguantó esta situación que cualquier revolucionario o persona perseguida por el sistema pues ha afrontado, ¿no? En algún momento, al ser detenido, la torturaron mucho, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, dicen, ¿no? Que grita: cobardes, haced pedazos mi carne, desquebrajad mis huesos, bebeos toda mi sangre, que jamás denunciaré a mis amigos, ¿no? Entonces es cuando muere en 1913, pues bajo el gobierno de Huerta, ¿no? Entonces básicamente ese es como un esbozo biográfico, y bueno, como este ejemplo, pues hay muchos de muchas compañeras revolucionarias, pero bueno, Margarita es emblemática por esta cuestión, ¿no? De todo lo que significa o todo lo que encarna como mujer, el desprenderse de su familia, pero además asumir la conciencia de las causas revolucionarias y además sumarse a las filas anarquistas para después pues morir, ¿no? Como todos los anarquistas de la época. Entonces, pues han pasado más de 100 años y nos ha costado mucho trabajo porque precisamente esa desconexión generacional hace que, pues que no existan muchos datos, ¿no? Porque arrasaron con todos, ¿no? O sea, desaparecieron, encarcelaron, asesinaron a todos los anarquistas, ¿no? Y anarquistas mujeres también. Entonces, pues les agradezco mucho y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Pues un esbozo bastante completo de un personaje sumamente complejo, ¿no? Había momentos de tu texto donde destacaba esas partes sensibles de Margarita, donde decía que le cantaba, por ejemplo, a las viudas, ¿no? A los niños. La gente estaba muriendo, entonces también había necesidad, además de cargar armas y además de ayudar a los heridos, pues también de dar un poco de abrazo, un poco de soporte emocional, y creo que Margarita lleva eso también en su lucha, ¿no? Como que no podemos eludir esa parte sensible que la hace una combatiente aguerrida y muy determinada, ¿no? O sea, se determinó a irse con la hija y luchó hasta el final, y bueno, ya ahí ese trazo que nos haces nos permite ver por qué eligieron a ese personaje para hacer un libro, y por eso ahora quiero darle la palabra a Fernanda Grigolín, para que nos hable un poco sobre el proceso editorial, ya que sabemos un poquito de Margarita. Me gustaría que nos contara, pues, cómo fue que este nuevo personaje integra una colección que la editorial lleva, que se llama Charlas y Luchas, que recupera a otras mujeres anarquistas de América Latina, específicamente de Brasil y de Argentina, que nos contara acerca de los procesos editoriales, porque la verdad, déjenme decirles que el libro es una maravilla, ¿no? No solamente por el personaje y el tratamiento temático y la forma en que se va consolidando, sino también porque
tiene unas cuestiones visuales que ojalá podamos tener aquí en México. Ya estamos ahí haciendo los trámites para que se pueda distribuir en México, pero también pues conocer un poco de todo el trabajo artístico que hicieron las compañeras, así que de eso vamos a hablar más adelante. Les cuento que Fernanda es artista transdisciplinar en el Atelier Foleta en Sao Paulo. Es investigadora postdoctoral en el programa de estudios avanzados en cultura contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, fue una de las cómplices, una de las artífices de que pudiéramos hoy juntarnos a presentar este proyecto tan importante, tan interesante y tan potente. Así que, Fernanda, você tem uma palavra, fale português, fale espanhol, como você prefere, tá? Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, buenas noches. Aquí es como 9:20 y yo no soy muy inteligente por la noche, entonces les pido disculpas. Tengo mucho sueño. Siempre es que despierto muy temprano, entonces por la noche me pongo con mucho sueño. Pero un gustazo estar con todas y con la gente que nos ve en Facebook. Y un gusto escuchar otra vez más Nayeli. Tenemos ya una relación de amistad, mucho intercambio intelectual hace años, ¿no? Entonces, siempre me pongo muy contenta de escuchar Nayeli, la respeto como activista y como amiga. Bueno, antes de platicar un poco sobre qué es Charlas y Luchas, quería comentarles que, bueno, Margarita fue una de las mujeres que yo investigué en mi doctorado, junto también con María Soares y también con Juana. Y además de ellas, también investigué a Luchi Fabri y Matilde Magrassi, entonces otras dos mujeres anarquistas, y que después, bueno, la Luchi Fabri ya teníamos hecho un libro sobre ella, que está hay como descargarlo, después puedo enviar el enlace. Y Matilde también hizo, también hay otro libro. Y después Charlas y Luchas fueron los libros más completos y otra historia con otras mujeres, entonces es como mucho más amplio que una investigación solo de una investigadora. Entonces quiero comentar un poco y sobre qué es la colección. Yo puse encima, no sé si se nota bien, ahí como la Charlas y Luchas, después voy a poner los libros para que la gente vea las portadas y voy a enseñar por aquí también. Bueno, la colección Charlas y Luchas es un lugar apasionado de una objetividad feminista apasionada que une la búsqueda por la lucha de tres mujeres anarquistas revolucionarias. Entonces, pensar un poco, charlar y luchar, platicar y luchar. Un poco también estamos luchando con ellas y también estamos como charlando y platicando con ellas cuando estamos ahí haciendo estos libros, ¿no? ¿Y qué puede enseñarnos estas tres mujeres del siglo pasado? Latinoamericana, desde siempre, y creo que bueno, siempre, no sé, hasta ahí siempre será así, creo yo, porque intentamos publicar otros tipos y no logramos, porque creo que la perspectiva es latinoamericana, pero pensando todas las cuestiones con estar en Latinoamérica, también no es como un lugar fijo, tampoco es como una mirada que se construye, ¿no? ¿Y por qué platicar, charlar y estar con estas mujeres? ¿Por qué nombrar, decir, escribir sobre ellas y sus luchas? ¿Cuál sentido de hacer una colección en Brasil sobre María Soares, que es brasilera, y esto hay sentido en este sentido, si pensamos en una perspectiva nacionalista, pero no estamos en esta perspectiva, ¿no? Juana Rocabuela y Margarita Ortega Valdés, cuando la gente se ocupa a ritualizar momentos históricos de Europa, por ejemplo,
Son artistas que pasaron en Europa y agrupaciones de mujeres que estaban en Europa. ¿Y por qué? Entonces miramos desde otra perspectiva. Son preguntas. ¿Sí? ¿Cómo poner enfoque en un contexto latinoamericano cuando rituales militantes no son latinoamericanos? Y tampoco pone atención en eso. Más compleja. Entonces, cuando miramos desde un proyecto como Charlas y Luchas, estamos mirando desde una escritura, y una escritura visual, una escritura textual, una escritura de investigadoras y transdisciplinaria en este sentido. Es un gran lío, no es fácil, porque estamos ahí a mirar desde otro punto de vista, no un punto de vista mejor, no estamos haciendo valoraciones jerárquicas, y sí mirando desde otro punto de vista. María Soares, entonces déjame buscar el libro, aquí. Voy a poner los libros, solo un rato. ¿Sí aparece? ¿Aparece? Ya, entonces aquí. María Soares, brasilera, no dejó un libro. Escribió un montón de artículos en periódicos anarquistas y nosotras recopilamos. Hicimos una publicación. Él escribió entre 1912 y 1922. Beatriz es como acaba de terminar una maestría sobre María Antonia Soares y la gente dijo que indicada, ¿no?, a ganar el premio de tesis y también a publicar. Entonces vamos a tener más cosas en el futuro sobre ella. Hermosa era. Y bueno, es aquí. Y libro, aquí, perdón, no sé, ahí también encima. Fue una española que migró niña a Argentina y vivió la vida por Mar del Plata, por Río de la Plata, por la parte del Río de la Plata, y siempre cruzando el Atlántico. Hace como ayer publicamos un podcast de la Radio Maufalada, después puedo enviar, que un artista está leyendo como partes de la autobiografía. Ruana sí dejó un libro, Historia de un ideal vivido por una mujer, que es por la primera vez traducido a portugués. Y ella comenta sobre este ideal anarquista que desde niña fue lo que despertó a ella tanto la lucha de ella como la lucha en letra, como escritora, activista, haciendo nuestra tribuna en acción, porque fue una obrera, y también en tribuna. Y tribuna, ella, Juana Rocco, utiliza tribuna tanto como tribuna que se pone ahí para hablar, como también la tribuna escrita, nuestra tribuna, la dejó solo un texto y Nayeli ya comentó un montón de cosas hermosas sobre ella. El diseño gráfico de los libros fueron hechos por Laura Daviña. Las portadas, cuando se unen, se construye una frase en portuñol, no sé si se lee, que se dice: unámonos, compañeras luchadoras, que está en esa bolsa, un poco. Entonces, unámonos es una frase de María Antonia Soares en un texto que él escribió, Despertar Femenino. Compañeras, compañeras, porque Ruana Rocco pone más de 200 veces la palabra compañero, compañera, compañeros en la biografía de ella, en la autobiografía. Y esto es muy importante y fue una elección editorial
dejar la palabra en español, entonces en el libro traducido, pero grafado en español. Y luchadora, en el plural, es la palabra que elegimos para Margarita. Entonces, unámonos, compañeras luchadoras, forma esta frase en portuñol, que está como en hay los nombres de los libros, además de los dibujos hermosos de Dandara, no sé si se ve ahí, bueno, si se nota. No sé si después Dandara va a enseñar a los dibujos. Si no, también hay en Instagram de Tienda de Libros, después puedo enseñar un poco aquí. Y el diseño gráfico de Laura Daviña para cada libro, para la portada. Entonces, esto da la unidad de los libros, pero para cada libro se propuso una metodología de edición. Cada libro fue pensado como, bueno, María Antonia Soares, el libro de María Soares, tuvimos después el libro de Juana, otra manera, y después lo de Margarita, lo más complejo, porque no tenía tantas cosas desde Margarita, fue otra construcción, un poco en este sentido. Entonces, todo, plan, edición, diseño, correcciones, todo fue armado por un equipo de mujeres. Y esto es como muy lindo, pero también es muy complejo, porque por más que sea un equipo de mujeres con algunas participaciones de varones, en Margarita, por ejemplo, tuvimos la participación de Casio Brancaleone y de Pepe Rojo. Pepe fue muy importante porque tiene todas las cosas, ¿no? De los magonistas, investiga a los magonistas de la frontera hace años, entonces tenía todo, y todas las cosas de Ricardo Flores Magón, ¿no? Tiene un enamoramiento por eso, y la frontera y Ricardo Flores Magón. Y fue lindo la construcción con ellos. Lo de Margarita, creo que sí, solo de Margarita hubo participación de hombres. Los otros fuimos, y la equipo editorial toda hecha por mujeres, ¿sí? Y pensando en este sentido, mujeres cis y trans, y también personas que pueden decirse no binarias, también pensando en este sentido más alargado del feminismo, por favor. También, ¿no? No estricto a mujeres en este sentido, ¿sí? Entonces, pensando un poco, y todo siempre muy complejo, porque había personas que nunca habían hecho un libro, había personas que tenían experiencia, había gente que estaba muy involucrada en textos más académicos, pero el proyecto del libro pedía otro tipo. Entonces, todo siempre en construcción juntas. Bueno, para terminar, les invito, ojalá que puedan tener así. Hay partes muy lindas, un cuadernito rojo y todo. Ojalá. Y invito para que conozcan publicaciones y conozcan Charlas y Luchas, este proyecto muy lindo, muy apasionante y hecho con mucha pasión, y que ahorita ya se cerró porque fue los 3 libros, y ojalá podamos hablar más en otros momentos más sobre el proyecto. Y invito para que vean Instagram, no sé si quieren que enseñe cómo hicimos en Instagram la formación de la frase, unámonos compañeras luchadoras, para que la gente no sé si quieren que enseñe o no. O ya me fue el tiempo. Nos lo puedes mostrar, sí. ¿Sí? Vamos a ver si logro, no sé. Aquí aparece todo menos bueno, después puedo enseñar porque no sé, aquí no aparece. Yo lo abrí, pero pongo para
compartir y aparece mi cámara. Entonces van a ver mi cara. No, no, no. Después Sí, si me quieres. ayuda después. Entonces, quedan con la invitación para que conozcan más proyectos feministas apasionados y hechos por mujeres, sobre mujeres anarquistas, que de verdad son muy increíbles las mujeres anarquistas. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, y proyectos además transfronterizos, ¿no? Como cruzando ahí toda frontera geográfica para reunirnos incluso hoy. Muchísimas gracias. Siempre felicitar el trabajo colectivo en torno a estos 3 libros y especialmente a este que recupera a Margarita Ortega Valdés. Me gustaría ahora darle la palabra a Dandara Luigi y a Karen Márquez para que nos hablen justamente sobre el proceso creativo del libro, que es una parte que no podemos dejar de mencionar porque lo poquito que ya pudieron ver seguramente les llama la atención. Dandara Luigi es arquitecta, urbanista y educadora que investiga, dibuja y escribe sobre las relaciones de género y ciudad. Y Karen Márquez es escritora, poeta, creadora transdisciplinaria y gestora cultural, nacida en Tijuana, dedicada al estudio de estéticas y genealogías anticapitalistas, antirracistas y antipatriarcales en el arte y luchas de las mujeres en México. Coordina el proyecto Mundágora, Feminismo Autónomo, desde el año 2016. Así que ahora nos van a comentar Dandara y Karen sobre este lindo libro. Olá, boa noite a todas e todes. Fico muito feliz pelo convite de poder estar aqui rememorando a Margarita, podendo falar do meu trabalho dentro desse livro que se tornou meu grande amor, assim. A Fernanda já fez uma boa apresentação da coleção Charlas e Lúcias, e os meus desenhos que estão presentes nesse livro da Margarita, eu estou com ele aqui na mão, eles passam pelos outros livros também, mas eles acabam atravessando mais as partes das biografias das outras anarquistas, da Juana e da Maria A. Só que nesse aqui, ele está junto de um outro tipo de trabalho construído com outros artistas. Ele atravessa o que a gente chama de caderno vermelho, né? Que, na verdade, é o capítulo Coletivamente Cuidando de Si, e de quem me acompanha, junto com a Fernanda, com a Karen e com o Pepe. E aí, como cada artista se expressa de uma forma, né? A Karen foi por meio da palavra, com os poemas, a Fernanda e o Pepe da fotografia, e comigo foi, no caso, os desenhos. Como foi apresentado, eu sou arquiteta urbanista, então a minha linha de pensamento foi meio que buscando fazer uma busca histórica de como que eram esses espaços, essas cidades, esses lugares que a Margarita viveu e caminhou, e tentar imaginar, né, esses passos que ela deu, por onde ela passou, enfim, no início do século passado, né, como esses cadernos, como essas cidades eram no início do século passado. Mas não apenas as cidades, o deserto também, ele faz parte da história da Margarita, então ele também aparece. E, enfim, é interessante dizer que esse croquis que está na capa, eu fiz ele pensando num guia para conseguir pensar nesses passos da Margarita, e acabou que ele foi indo para a capa, porque ele sintetiza bem essas andanças dela durante esse período da Revolução Mexicana, né? E é isso, assim, é uma coleção de trabalho de artistas que forma, assim, que eu acho que consegue representar bastante, apesar da gente não ter por escrito muitas coisas sobre ela, agora a gente tem. Daí, para além disso, no final, esse caderno em vermelho, então as fotos, os desenhos estão todos com traço vermelho, e no final a gente tem um grande croquis, que é um compilado, que relaciona tanto Margarita com as outras duas anarquistas, a Juana e a Maria A.
E, enfim, mas não vou me estender muito mais nisso, porque a Bia e a Bruna vão falar um pouco dessas relações, dessas outras anarquistas. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Vou passar a palavra para a Karen, então. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Es un gusto y un honor para mí estar aquí reunida con estas mujeres maravillosas, admirables. Y bueno, un poco dando continuación a esta parte que comenta Dandara sobre el proceso creativo del libro. Creo que mi participación en él ha sido azarosa y muy afortunada. Y digo azarosa porque de pronto en una ocasión recuerdo que Fernanda compartió algo al respecto de este proyecto por ahí en las redes, en Facebook. Y entonces yo lo comparto y me hace la invitación en ese momento Fernanda, ¿no? A colaborar, a participar, y pues yo obviamente digo inmediatamente que sí. No sabía de qué se trataba, no sabía en qué iba a consistir, ¿no? Mi participación y colaboración en él, pero gracias a ese encuentro pues ha sido posible el y coparticipar de este proceso. Fernanda la conocí de manera virtual también, no hemos coincidido aún en persona. Yo la conozco a partir de su viaje a México. Ella estuvo, de hecho, aquí en donde yo me encuentro ahora, en Tijuana, y estuvo realizando esta indagación, ¿no? Investigación de estos procesos. Y entonces yo me entero del proyecto, de la labor que ella realiza, desde estos proyectos editoriales, y comienzo a seguirla, ¿no? Y así fuimos como creando esta red amistosa a la distancia. Y pues bueno, eso como manera de introducción. Yo esta tarde, así como también Fernanda, que ya anda con un poco de sueño por la hora, ¿no? Yo no quise confiar del todo en mi capacidad de improvisación, porque también comenzando con un poco de gripa, entonces escribí un breve y voy a darle lectura a continuación. Dice así: desde una mirada personal, en común con Les Combas, Fernanda, Dandara y Pepe, planteo acá al menos 3 rutas que considero fueron vitales para la acción intertextual y poética. La primera, el sello editorial anarcofeminista, entender una postura política contra todas las formas de explotación y dominación sobre los cuerpos y territorios, así como el interés por la reivindicación de la vida y obra de mujeres luchadoras, anarquistas y revolucionarias en la historia. Segunda, la impronta de crear redes transfronterizas y transdisciplinarias, tender puentes de solidaridad y apoyo mutuo, la amistad política y la proclama de una ética estética de los afectos como motor de toda acción pública. Durante meses, realizando un genuino esfuerzo colectivo que trascenderá no solo los retos de una comunicación intermedial, sino los vinculados al idioma y las fronteras geográficas, logramos tejer diálogo horizontal, trazar juntos las huellas de la memoria, la potencia de la oralidad y los relatos de frontera, vida y muerte. Mantuvimos la avidez, curiosidad e imaginación poética en pos de un trabajo colectivo que develaba nuevas rutas interpretativas. Realizamos documentos, archivos históricos, suscritos a la deriva del propio proceso y al propósito de preservar la memoria de Margarita Ortega Valdés, creación poética y visual. Sobre el proceso específico de escritura creativa, logramos seguir la pauta de Fernanda y comenzar a caminar lento, con paciencia, esbozando sentidos en torno al cuerpo, la frontera y la participación activa de Margarita dentro del movimiento anarquista en la frontera norte. La experiencia de la propia escritura fue profunda. Sucedieron revelaciones cuando comencé a imaginarme yo mirando este lugar, este cuerpo, este momento de la historia. O lo dicho por Rancière, el filósofo francés, sobre el régimen estético. Había que distribuir la lógica de lo sensible y lo político.
Así fui dialogando con otras autoras imprescindibles en mi trabajo de escritura. La desapropiación de Cristina Rivera Garza, que busca desentrañar la pluralidad que antecede a lo individual en el proceso creativo y generar capas de relación con lenguajes mediados por los cuerpos y experiencias otras. La estética feminista en la obra de Francesca Gargalo, gran pensadora e historiadora de las ideas, me hicieron reflexionar que la emancipación de los pueblos no es ni será posible sin la emancipación de las mujeres. Agradezco profundamente la invitación de Fernanda y el encuentro directo e indirecto con todas quienes colaboramos en esta obra necesaria, porque reitero mi amor por el archivo como un documento vivo y porque pude conectar de maneras aún sorprendentes con la memoria combativa de Margarita. Honrar la fuerza espiritual de una mujer que desde entonces vive en mi sangre y mi corazón. Hasta ahí, bueno, de una manera para dar paso a la compañera, voy a cerrar un momento leyendo unas frases, uno de los textos breves que fueron parte de este libro. Mi cuerpo es la casa de todos los elementos, arnético del universo, rebeldía en vibración, movimiento, energía destellante, desbordando. Esta es la revolución. La historia nace del polvo y de la lágrima, del infortunio y de la dignidad. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Dandara, por el texto que nos acabas de regalar, por los poemas que acompañan el libro, por las imágenes, por todo lo que se junta ahí desde un lugar sumamente político, estético, ético y sensible, ¿no? Como no podría ser. Muchísimas gracias de verdad, Karen y Dandara. Ahora le vamos a pasar la palabra a Graciela González Phillips, que estudió licenciatura y maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son género femenino y antropología e historia, las mujeres libertarias y su participación en el Partido Liberal Mexicano y en el periódico Regeneración. Ha publicado Anarquistas Mexicanas, redactoras en los albores del siglo XX, por Casa del Aguizote, Ciudad de México, en el año 2021, y es amante de la música, los animales y la naturaleza. Muchísimas gracias, Graciela, por aceptar la invitación y por acompañarnos con tus comentarios. Es una de las mayores especialistas en mujeres anarquistas en México, así que este vínculo que ahora se traza con Brasil creo que es muy importante, muy fecundo, y ojalá para seguir en esta red de colaboración que no es nueva, ¿no? Es histórica, pero que cada vez la activamos con nuevas generaciones y nuevas ideas. Así que bueno, Graciela, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, miren, como lo dijo Vania, no manejo ese bellísimo idioma que es el portugués. Así que yo también traigo un escrito que es breve y que procuraré no aburrirlas. Pero bueno, quiero dar las gracias por la invitación y en especial a Vania, ¿no? Por invitarme a la presentación de este interesantísimo libro, Infatigable guerrillera, Margarita Ortega Valdés en la Revolución Mexicana, por Tenda de Libros, Sao Paulo, octubre del 22. Así que les voy a pedir disculpas si de pronto entendí otra cosa de lo que leí. Bueno, el presente libro es una joya, una pequeña joya única en su tipo, pues no existe hoy por hoy, que yo sepa, un libro dedicado nada menos que a la gran combatiente anarquista mexicana llamada Margarita Ortega Valdés. Además, es un libro valioso por ser el resultado de un trabajo interdisciplinario, interesante y bello,
un trabajo en el que se conjuga la investigación profunda en diversos archivos y fuentes históricas con la creación artística mediante poesía, fotografía y dibujo, además del trazo de mapas y recortes de periódicos de la época. Es una obra realizada con dos ingredientes fundamentales que debe tener, según yo, un trabajo sobresaliente, pasión y conocimiento profundos, intención amorosa e investigación a fondo en los archivos con que contamos hoy por hoy. Todo ello considerando la escasez de fuentes, en particular por tratarse del estudio de una mujer anarquista y revolucionaria, ingredientes de sobra para que sus huellas, sus indicios sean poco visibles. Felicito a las compañeras y compañeros realizadores de esta obra, que además no es academicista, dirigida tan solo para un pequeño grupo de especialistas, sino que está diseñada para que cualquier persona, aún sin estar dedicada al tema, pueda leer y disfrutar. Con este libro, señalan las editoras, la colección Charlas y Luchas se despide, habiendo abordado las memorias de María A. Suárez, Juana Roux Covuela y del que estamos hablando, de Margarita Ortega Valdés. Fue un proceso editorial anarcofeminista, buscando relacionar las biografías de mujeres, sus escritos y sus contextos. Y ello me parece muy importante porque esta colección buscó darle profundidad al estudio de ellas, mostrando su humanidad, su ser de carne y hueso y su espíritu anarquista en los inicios del siglo XX. Desde la editorial, las autoras Beatriz Silverio y Fernanda Grigolín, Grigolín, ¿verdad?, aportan conocimientos importantes sobre el tema. Abrir con un epígrafe de la luchadora anarcofeminista Silvia Rivera Cusicanqui me parece muy acertado. Lo que buscamos, dice Cusicanqui, es repolitizar la vida cotidiana en todos sus ámbitos, articular el trabajo manual con el trabajo intelectual para crear pensamiento a partir de lo cotidiano. En la segunda ola feminista, durante los años 60, se decía, lo personal es político. Y al estudiar a mujeres como Margarita, María y Juana, observamos cuán acertada es esta declaración. Las vidas y luchas cotidianas de ellas repercutieron en la política y, de seguro, en avances para la lucha por los derechos de las mujeres. Las anarcofeministas sabían y saben que hay que luchar en varios frentes, poner en tensión constante los ámbitos privado y político en sus vidas, prefigurar qué nuevo tipo de sociedad se sueña, tratar de vivirlo en cada uno de sus presentes. Margarita sabía que su lucha era de vida o muerte, y le ganó la muerte por ser fiel a los principios anarcomagonistas, además de ser mujer y estar en las circunstancias peculiares del proyecto magonista en esos momentos, es decir, constantemente perseguidos, acosados, aprendidos y acribillados. Margarita Ortega fue una combatiente que se integró en las filas del Partido Liberal Mexicano, PLM. Poco sabemos de ella, sin embargo, considero que es emblemática del movimiento magonista. Lo que sabemos de ella, además de ser una infatigable luchadora, es que dejó al marido indeciso y se fue al combate armado junto con su hija Rosaura. En un tiempo en que las comunidades indias no conocían las fronteras, cuando el ejército insurrecto magonista era multiétnico, con integrantes intelectuales y obreros del PLM, indios y estadounidenses u otras nacionalidades. Qué bonito trabajo es el texto de Nayeli Morquecho, intitulado Margarita Ortega, combatiente, anarquista y revolucionaria,
Como casi no sabemos nada de Margarita, el autor entrelaza su narración con un relato de ficción supuestamente hecho por la luchadora. El resultado es bello y sorprendente. Es una narración a dos voces, el relato de la autora y la voz ficticia de Margarita Ortega, todo ello basado en archivos y fuentes que ha consultado Nayeli. Ella va narrando cómo fue la historia del PLM y sus diversos combates, y de pronto hace hablar a Margarita para contarnos cómo fue su lucha particular, sus vicisitudes, y Nayeli nos explica cómo la participación de las mujeres se insertó en la Revolución Mexicana, contando con sus problemas específicos, claro está, de género. Margarita Ortega, alias María Valdés, nació en Sonora en 1871, en el año de la Comuna de París, y murió en Mexicali el 24 de noviembre del 1913, hace 110 años. Dejó una vida regalona y también al marido para irse con su hija Rosaura Gortari al campo de batalla en el estado de Baja California. En 1910 ella se adhiere al PLM. Ya desde 1904 conoció el periódico Regeneración, mismo que enriqueció su deseo de luchar. Por medio de este periódico se formaron redes de contacto entre varios clubes liberales y grupos Regeneración que promovían la agitación, la organización, la guerrilla y la acción. Nayeli, en voz de Margarita, alude a la huelga de Cananea, que fue detonadora de la revolución. También en voz de Margarita nos narra cómo ésta dejó al marido cobarde y se fue con Rosaura, su hija, a la batalla. Sabemos de Margarita Ortega gracias a Ricardo Flores Magón, quien escribió un artículo llamado Margarita Ortega, firmado el 23 de diciembre de 1911, en el número 69 de Regeneración, en donde Ricardo hace una crónica de las peripecias de Margarita, quien ha estado perseguida por los secuaces del presidente Francisco I. Madero. Contamos con una breve nota en Regeneración número 172, con fecha 10 de enero de 1914, en la que se anuncia la muerte de Margarita, sin saber en ese entonces que a ella la sacrificaron el 24 de noviembre de 1913. Hay también una amplia semblanza de Margarita por parte de Ricardo, publicada en Regeneración número 192, el 13 de junio de 1914. Se cuenta asimismo con la única nota que escribió Margarita ante la tumba de Madero y con una breve noticia intitulada Nuestros muertos, alusiva a la muerte de Rosaura Gortari, entre otros fallecidos. Nayeli hace la siguiente reflexión. El Estado, la historia oficial, intentaron enterrar la memoria de los actos y pensamientos de los anarquistas. La reconstrucción histórica de sus vidas y obras ha sido una tarea de varias generaciones de aquellos interesados en el anarquismo, que intentan conectarnos con nuestro pasado, con nuestra memoria, porque la ruptura generacional fue completa o el Estado intenta desligarnos totalmente. Y añade Nayeli que una manera de conectarnos con el pasado ha sido a través de los innumerables escritos de las mujeres anarquistas en varios periódicos como Regeneración, El Hijo del Aguizote, Revolución, Reforma, Libertad y Justicia y Libertad y Trabajo, además de los periódicos exclusivos publicados por mujeres como Vesper, La Voz de la Mujer, El Obrero y Mujer Moderna, entre otros. A Margarita ya le seguían los pasos desde 1911. Fue llevada a prisión en Mexicali y después de torturarla varios días, la acribillaron en lo oscurito. Karen Márquez Saucedo nos deleita con los siguientes versos
que reflejan muy bien el significado de Margarita. Mi nombre es Margarita Ortega Valdés. Provengo de un polen púrpura con olor a pólvora. Los cobardes suponen que me dieron muerte. Ingenuos iracundos, han de saber que las valientes vivimos en el corazón ardiente de la tierra. En resumen, nos dice Nayeli, Margarita es un arquetipo de mujer revolucionaria anarquista y no se puede dejar de hacer un digno homenaje a la combatiente, un reconocimiento de su lucha, un descubrimiento de su existencia, una reconstrucción de su historia para que su posición anarquista, feminista y revolucionaria sin precedentes sea comprendida y aclarada. La única generación de combatientes libres que su memoria no muera nunca. La manera en que se teje el arte con los conocimientos obtenidos en archivos, estudios bibliográficos y directamente en el campo, resulta muy atractiva en el capítulo llamado Caderno Vermelo, cuaderno rojo, colectivamente cuidando de sí y de quien me acompaña, en el que los autores Dándara Luigi, Karen Márquez Saucedo, Fernanda Grigolín y Pepe Rojo elaboran poemas, dibujos, mapas y fotografías alusivas al contexto en el que Margarita Ortega y Rosaura Gortari vivieron y combatieron al Estado mexicano desde el PLM y fueron sacrificadas por las fuerzas represivas. Este país está en guerra, dice otro poema de Karen Márquez. Yo soy Margarita, una fiera salvaje e indomable. Soy la hija del viento, soy el nombre divino del alba. Soy hablante de una lengua que punza lanzas y biznagas, sed del desierto, espuma de mar, sal, solsticio, silencio. En octubre de 1913, ya muerta Rosaura Gortari debido al maltrato de los represores y a las inclemencias del desierto, Margarita y el combatiente magonista Natividad Cortés emigran a Sonoita, al norte de Sonora. Son detenidos por órdenes del carrancista ex magonista Rodolfo Gallegos, fusilan a Natividad y dejan a Margarita en un lugar en el que los huertistas la asesinarán después de hacerla sufrir durísimas torturas. Margarita muere, como mencioné, como ya se mencionó, el 24 de noviembre de 1913. Qué interesante que Fernanda Grigolín estuvo en el lugar de los hechos. Caminó por la frontera entre México y los Estados Unidos, por donde transitaba Margarita Ortega. Se antoja recorrer esos paisajes desérticos, secos, en donde el sol quema hasta el alma. Es interesante conocer la memoria histórica de los residentes de esa frontera de México con Estados Unidos. Fernanda contó a Dándara sus impresiones de ese espacio, y ella, junto con los artistas Karen y Pepe, construyeron este hermoso proyecto llamado Cuaderno Rojo. Los croquis de Dándara, nos explican las editoras, son el resultado de una mezcla entre las imágenes históricas y la memoria presente de quienes radican en esa frontera. Lo cual significa que Fernanda echó mano de la historia oral en esa región. El gran historiador magonista recientemente fallecido, Jacinto Barrera Basols, señala que Margarita Ortega nació en Sonora y que pronto la familia se trasladó a la colonia agrícola de Tecate, en Baja California. Margarita se casó con Pascual Gortari, con quien tuvo 3 hijos, Rosaura, Irineo y Andrés. Enviudó y en 1896 se casa con Manuel G. Démara, vaquero y miembro de la misma colonia en Tecate. En terceras nupcias se casa con Félix Acevedo,
y se traslada a Mexicali en 1904. Finalmente se vincula a Natividad Cortés Magoniz. Margarita fue hermana de Máximo Ortega, miembro del grupo encabezado por Salvador Medrano, que apoyaba a Francisco I. Madero a principios de 1900. Estos datos fueron obtenidos de un libro que se llama La vida que viví, de un magonista llamado Mariano Gómez Gutiérrez, que tenía el seudónimo Blas Lara Cázares, y son notas que hizo Jacinto Barrera. Por último, el apartado Reverberaciones revolucionarias, las repercusiones de la Revolución Mexicana en Brasil y Argentina y la Revolución Mexicana, magonismo y anarquismo, de Casio Brancaleone, delinea un estupendo contexto sociohistórico latinoamericano en el que se desarrolló la Revolución Mexicana. El autor aporta sugerentes reflexiones acerca del significado del episodio épico, fantástico y trágico de esta revolución. Las corrientes ideológicas que la nutrieron, el magonismo como una corriente teórico-política resignificada por los movimientos, más allá del epíteto como proyecto personalista proveniente de las fuerzas gubernamentales. Brancaleone comenta la importancia de hacer una historia popular a contrapelo del discurso oficial de la Revolución Mexicana, pues se necesita rastrear y comprender las formas asumidas por campesinos, trabajadores e indígenas, más allá de esa historia de bronce que nos han querido imponer. El autor rastrea las corrientes de pensamiento que desembocaron, de alguna manera, en el movimiento de la Revolución Mexicana, a saber, liberalismo, agrarismo y anarquismo, como afluentes que convergieron en los hechos. En particular, al hablar del anarquismo, dice este autor que en México la corriente anarquista poseía muchos puntos de contacto y convergencia con las tradiciones comunalistas de los pueblos indígenas. Como parte hegemónica de la cultura obrera insurgente en la transición del siglo XIX al XX, vinculaba valores como el internacionalismo, el antiautoritarismo, la autonomía y la acción directa, apuntando a las transformaciones sociales que eliminarán las formas de dominación política, económica e ideológica representadas históricamente por el Estado, por el capital y por la Iglesia. La hidra de tres cabezas de la que hablan las y los magonistas. Más adelante, el autor señala, puede decirse que el anarquismo encontró en los pueblos indígenas evidencias empíricas y afinidades que apoyaban sus críticas y propuestas más usadas. En ese sentido, las inclinaciones para el uso común de la tierra, el trabajo cooperativo y el odio a la autoridad volverían al pueblo mexicano apto para el comunismo anárquico. Añado que Francisca J. Mendoza, prolífica articulista en el periódico Regeneración, en uno de sus artículos se refiere a esta relativa facilidad con la que han entrado las ideas libertarias a las comunidades indígenas mexicanas. Por último, quiero referirme a la alusión de Casio Brancaleone a las mujeres que participaron en el PLM. Nos dice lo siguiente: otro elemento interesante para ser identificado en esa constelación libertaria, que podría denominarse magonista, es el espacio de análisis y de acción destinado a las mujeres. Históricamente, además de las preocupaciones explícitas, como las dinámicas de dominación de género, el movimiento anarquista puede ser considerado un terreno fértil para el florecimiento del protagonismo femenino en las luchas sociales.
y la participación de ellas en varias etapas y espacios de la lucha revolucionaria, dando discursos, organizando, financiando, escribiendo y peleando con las armas, paralelamente a las actividades de cuidados tradicionalmente reservadas a las mujeres, es fundamental. En las páginas de Regeneración y en otros periódicos del periodo, es impresionante el número de artículos firmados por compañeras mujeres. Las compañeras Silverio y Grigolín comentan atinadamente que las publicaciones de mujeres anarquistas mexicanas tienen muchas coincidencias con las producciones femeninas de Brasil y de Argentina como un trazo cultural a través de toda América Latina, y ponen el ejemplo del periódico Nuestra Tribuna. Añaden que falta contar la historia cultural del anarquismo por medio de las notas y artículos realizados por mujeres. Para el magonismo, Margarita Ortega Valdés es un emblema, lo fue en su tiempo y lo es hoy, aunque poco sabemos de ella. Este libro profundiza acerca de la vida y motivaciones de Margarita como luchadora del proyecto magonista en el contexto de la Revolución Mexicana. Considero que hubo varias Margaritas Ortega que, de diferentes maneras, lucharon por el ideal que perseguía el PLM con sus periódicos, sus clubes y grupos, y contra la hidra de tres cabezas, y alguna de ellas en la práctica como Margarita Ortega, también contra una cuarta cabeza cuando el marido era cobarde, indeciso y tirano en la vida cotidiana. Está por continuarse esta enorme pesquisa de esas cientos, tal vez miles de mujeres que dieron sus vidas al lado de sus compañeros contra la explotación capitalista, y algunas que atisbaron la lucha también contra el patriarcado. En México, el estudio de las mujeres magonistas está cobrando auge. A raíz de la conmemoración el año pasado de los 100 años de muerte de Ricardo Flores Magón, empezaron a brotar por aquí y por allá estudios sobre mujeres anarcomagonistas, de tal modo que, además de las obras mencionadas en la editorial de este libro, también contamos con trabajos de las autoras Gabriela López Ruiz, Margarita Vázquez, Yelitza Ruiz, Saraí Abuz, y próximamente de Luis F. Olvera, que presentará un libro en particular sobre Margarita Ortega. Ya voy a terminar. Si este libro se volviera documental o película, de pronto así me lo imagino, sería muy bonito que buena parte del fondo de audio estuviera compuesto por canciones del cantautor, sindicalista y poeta Joe Hill, quien nació en Suecia el 7 de octubre de 1879 y murió en Estados Unidos el 19 de noviembre de 1915. Hijo de un ferrocarrilero, llegó a Estados Unidos en 1902. Se instaló en California. En 1910 se afilió al Industrial Workers of the World, participando en algunas huelgas, y en 1911 participó con los magonistas en la insurrección en Tijuana, Baja California. Su final fue trágico, lo fusilaron a la edad de 36 años como resultado de un juicio turbio, nada convincente. Las canciones de Joe Hill le darían un toque muy nostálgico y esperanzador a este posible documental. Enhorabuena por este libro. Unámonos, compañeras luchadoras. Muchas gracias. Gracias a ti, Graciela, por tan maravillosa lectura, tan atenta, respetuosa y afectiva a la vez, ¿no? De todos los esfuerzos sumados. Fue, la verdad, que tu lectura del libro es casi una clase para ir anotando ahí algunas referencias, para seguir en estas búsquedas, ¿no? De pensadoras, de
luchadoras, incluso de músicos que de alguna manera todos hacen una aportación para la historia cultural que necesita ser reivindicada. De verdad que agradezco mucho, incluso tu forma de narrar y recitar nos cautiva a más de una, ¿no? Para seguir aquí motivadas con el estudio y la divulgación de estas temáticas desde nuestros lugares de acción. Te agradezco muchísimo, Graciela. Vamos a pasarle brevemente la palabra a Fernanda, porque entre el público tenemos a una compañera que está haciendo un trabajo teatral interesante sobre este personaje, Margarita Ortega. Así que, Fernanda, por favor, si puedes comentarnos un poco acerca de esta compañera que está acompañándonos a través de nuestras redes sociales para que la ubiquemos y conozcamos la manera en que se desdobla este proyecto también, ¿no? Además de la publicación, pues hay otras formas de incorporarlo a la vida cultural. Sí, pero antes quería decir qué linda lectura y me dio ganas de estudiar con Graciela, no sé, ser mi tutora, mi asesora, no sé, porque es como increíble todo, 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 todo. Lindo, te agradezco un montón, me emocionó. Está entre nosotras en Facebook Marisol, que es una actriz que está haciendo una investigación sobre Margarita. No sé cómo está la investigación, porque todavía no tuvimos nuestra reunión, pero ella está como buscando informaciones y toda esa parte. No sé si va a tener un documental, Graciela, sobre Margarita, pero pronto vamos a tener una obra teatral. Entonces, no sé si Marisol quiere como comentar después cómo está la investigación y todo, y esto, solo esto que quería, porque me puse emocionada cuando vi que ella comentó que estaba. Súper. Pues sí, que nos comente por aquí en el Facebook y desde luego le vamos a dar seguimiento porque tenemos que hacerlo, ¿no? No podemos dejar de hacerlo después de conocer estas historias alrededor de Margarita, de su vinculación en la Revolución Mexicana, en el movimiento magonista y la vigencia. Así que cualquier forma de desdoblamiento de este personaje, de cualquier manera de incorporarlo, me parece súper valiosa. Así que sí, Marisol, cuéntanos qué estás haciendo en términos escénicos. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a Beatriz Silverio y a Bruna Novaes, que ellas son activas, participantes del movimiento anarcofeminista en Brasil, y sería muy interesante también pues escucharlas para saber cómo es el contexto brasileño donde se dan estas publicaciones, ¿no? ¿Cuál es la importancia de rescatar, de hacer un libro, de ir a las fuentes, pero también de hacerlo llegar a un público en general, donde, como ya nos decía Graciela, las ideas anarquistas, libertarias, han germinado, han, digamos, en el mejor de los sentidos, infectado muchas de las luchas y muchos de los pensamientos no solo indígenas, sino también contemporáneos, los feministas, en fin, como todas esas secuelas que tiene pensar en la libertad, en el fin de las opresiones, desde todos los campos de opresión habidos y por haber, ¿no? De todas esas sidras. Así que me gustaría mucho que pudiéramos escucharlas. Ellas son Beatriz, trabajadora de la cultura, historiadora, con investigaciones enfocadas en temáticas alrededor de las mujeres, la clase trabajadora y el anarquismo. Y tenemos también a Bruna Novaes, que es educadora museal, historiadora, desarrolla una investigación en el área de la historia de la educación sobre el anarquismo y la Escuela Moderna número 1 de Sao Paulo, integrante del movimiento de las escuelas modernas racionalistas a inicios del siglo XX. Investiga también acerca de la cultura escolar, el espacio y la arquitectura escolar. Entonces, pues les cedemos la palabra, Beatriz y Bruna, para completar esta cuadrilla de mujeres hablando sobre otras mujeres que no pueden seguir eludidas de la historia. Así que bienvenidas, gracias por su participación.
Muito obrigada, Vânia. Olá, boa tarde, acho que boa noite para todo mundo que nos assiste. Estou muito feliz de vir aqui falar de Charlas e Lúcias, depois de todo o processo que nós tivemos ao longo de 2020 até 2022, em que estivemos debruçadas nessa coleção, e muito feliz de ouvir a Graciela falando uma leitura muito delicada, muito afetiva, né, do nosso trabalho, assim, foi emocionante mesmo. E eu gosto quando a gente fala que a pesquisa é feita com paixão e com rigor também, né? E eu acho que no nosso trabalho como pesquisadoras de mulheres, ele tem muitas semelhanças com um trabalho de escavação mesmo, de investigação. Eu gosto que em espanhol, né, a gente fala investigação, então é exatamente assim que a gente sente que está investigando aquilo ali, especialmente quando a gente está falando de biografia de mulheres anarquistas, que as fontes são muito dispersas, a gente tem que trabalhar com um conjunto de materiais que estão muito perdidos, assim, um em cada lugar, e quando a gente começa a juntar isso tudo e montar um quebra-cabeças e as coisas começam a fazer sentido, a gente mergulha tão profundamente nessa história que a gente acorda pensando nessas mulheres, a gente come pensando nessas mulheres, a gente dorme pensando nelas. Então é realmente um trabalho de imersão e que envolve sempre ter uma ampliação de visão do que a gente está procurando, olhar para as fontes, não só uma vez, mas várias vezes, ampliar o leque das fontes. Então, se a gente pegar o caso da coleção, por exemplo, a gente trabalhou com vários tipos de fontes, né? A gente tem a memória, a gente tem a história oral, a gente tem a experiência de quem viveu os mesmos lugares onde essas mulheres passaram. Ao mesmo tempo, a gente trabalha com documentos como jornais, a imprensa, que é nossa grande fonte, né? Mas a gente também trabalha com cartas, com outros tipos de publicações, como opúsculos, revistas, muitas imagens também, que é um trabalho que a Fernanda tem, que é muito legal na pesquisa, que me acrescentou muito mesmo estar junto com a Fernanda, que é uma pesquisadora de cultura visual. E a gente vai ali juntando várias coisas que separadas parece que não tem tanto sentido, mas quando unidas ganham um contorno, né? Então, esse trabalho tem muito a ver com realmente com fazer essa escavação em busca das fontes. Como nós estávamos trabalhando com mulheres que tiveram trajetórias transnacionais de diferentes formas, né? A Maria Antônia, ela nasceu no Brasil, teve uma experiência de migrar para a Argentina durante a infância, mas a família dela era de origem espanhola, então ela cresceu no meio multiétnico. A Ruana, que teve essa experiência também de migração, a Margarita, que estava ali também vivendo num ambiente de ebulição nesse sentido. Então, a gente teve que buscar fontes em arquivos de vários locais, né? A maioria da América Latina, mas também algumas coisas da Europa. E ainda bem que foi se formando uma rede de colaboração de pesquisadores muito legal. E assim, aos poucos, a gente foi construindo o que forma hoje a coleção Charlas e Lúcias, e que eu fico muito feliz de ouvir as pessoas tendo leituras tão amorosas da coleção, porque com certeza ela foi feita com muito amor, com muita paixão e também com muita vontade de trabalhar com a história, com a memória dessas mulheres de uma forma tão rigorosa como se trabalha com outros aspectos da história, mas entregando também essa paixão, né? Então, a minha fala ela vai muito nesse sentido, de pensar essa pesquisa da história das mulheres anarquistas como uma escavação, uma investigação ali, realmente nos mínimos detalhes, um mergulho na vida, no pensamento, na produção dessas mulheres, e sempre buscar nos lugares onde a gente não imagina que essa memória esteja, né? Então, às vezes, um jornal que você olhou uma, duas vezes, quando você vai olhar a terceira, você descobre ali uma notinha, e aquilo ali te leva a outra coisa, e assim a gente vai construindo sempre isso que eu vejo como uma colcha de retalhos, né? Para mim, a história das mulheres anarquistas é sempre um monte de pedacinhos de tecido que a gente costura e forma essa colcha. Então, essa é a minha contribuição para hoje. Muito feliz de estar com vocês, agradeço imensamente o convite
para a participação. Muito obrigada, Vânia. E passo agora a palavra para a Bruna. Boa noite. Olá, todo mundo, todas, todes. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu queria agradecer também pela oportunidade de participar, de conhecê-las. Algumas eu já tenho uma relação. Eu estou muito feliz mesmo, muito emocionada, muito orgulhosa com esse trabalho. Sempre é emocionante quando a gente se reúne assim, né? Ainda mais com outras pessoas de outros lugares. Acho que a Beatriz trouxe muito essa questão da pesquisa, né? Da importância da pesquisa, do método, mas também como não dá para separar a pesquisa, mas também dessa coisa afetiva que se tem com os escritos, né? Porque a gente acaba também, é impossível não se inspirar nesse sentido, né? Mas eu vou muito também agora, vou falar mais sobre a perspectiva de relacionar o anarquismo, né, o movimento anarquista, com essas mulheres, né, pensando na coleção Charlas e Lúcias, da Maria Antônia, da Juana, da Margarita, né? Mas antes disso, eu acabei de me lembrar de um momento quando eu e a Fernanda estávamos lá naquele momento da produção e Margarita, o livro estava saindo, assim, a gente pensou, nossa, olha só como é costurado, assim, as 3 histórias, por mais que essas pessoas sejam diferentes, tenham trajetórias diferentes, mas muito, se conecta muito, assim, pensando como mulheres anarquistas mesmo. A gente pensou que a coleção inteira fazia sentido nesse sentido. Então, acho que isso é um motivo muito importante, assim, de relacionar a história dessas mulheres anarquistas da América Latina e a trajetória de militância de cada uma delas, né? Eu acho que é importante, né, sobre o anarquismo, pensar, eu sempre, muitas vezes parece óbvio, né, mas é importante situar, trazer essa perspectiva da historicidade, situar historicamente, né, entender o anarquismo como um movimento das trabalhadoras, dos trabalhadores, nascer em determinado momento, mas que, no nosso caso, né, pensando como América Latina, nós também temos nossas especificidades, o movimento teve especificidades em relação ao movimento da Europa, né? Então, isso é importante de pensar, porque a gente entende que as trajetórias, as experiências, as ideias, as práticas, elas não foram importadas, elas foram se construindo, né, com as práticas dessas pessoas que estavam ali vivendo aquele momento, né? E como a participação das mulheres anarquistas, elas foram totalmente essenciais, né? No sentido de que elas tiveram várias situações existentes ali como anarquistas, né? Como organizadoras, como militantes, como educadoras, como publicadoras, né? A questão dos impressos, dos jornais, né? Pensando nessa relação entre todos os livros da coleção, os escritos delas em das 13 mulheres em todos os livros, da Margarita em específico, né, que não se tem, existe apenas um escrito no Regeneración, mas que traz aquele momento vivido e com tanta intensidade, né? Mas que também com o fervor revolucionário naquele momento de sofrimento, né? Acho que também é importante a gente pensar sobre a existência desse livro, mas desses 3 livros, né? Essa coletânea de mulheres latino-americanas, Brasil, Argentina, México, diz muito mais sobre o nosso presente, né, do que o nosso passado, ainda que haja esse resgate da memória, né, essa importância da memória histórica, mas o livro tem muito mais a ver com o que nós
estamos produzindo hoje, nós estamos querendo hoje no nosso presente do que no passado. Então, quais foram as razões, o objetivo destes livros existirem, por que essa recuperação? E acho que a fala da Beatriz também traz muitos disso, né? Os nossos questionamentos a partir do ano de 2020 até 2022, do que nos leva para o século passado, né? Para o século XX. Então, esse trabalho de escrita, esse trabalho de pesquisa, de edição, de revisão, a produção, todo em si vem do esforço de trabalho, né, de nós, mulheres, que construímos esse livro, das autoras, das editoras, né, que todas nós devemos ser referenciadas. E de tornar com que seja um movimento contínuo, né? Assim, acho que a questão de pensar a razão desse livro existir hoje, no presente, né, que nos faz voltar para o passado, é a inspiração, como mulheres pesquisadoras, né, como, no meu caso, como uma mulher anarquista, né, mas um movimento contínuo para que também outras mulheres pesquisadoras, editoras, publicadoras, mulheres diversas, né, que é o que queremos, também possam fazer desse um movimento importante, né, de resgate, né? Então, a pesquisa histórica, ela tem, nesse sentido, esse valor. Acho que é essa história que queremos, né? E Charlas e Lúcias, a produção toda em si, quando eu li o primeiro livro da Maria Antônia, eu fiquei muito emocionada quando o livro da Margarita saiu e eu vi toda aquela trajetória, os desenhos, todo o projeto artístico, o Caderno Vermelho, os escritos, aquilo me levou assim para aquele momento com a Margarita. E acho que é isso que o livro da Margarita também quer alcançar. Acho que é isso, eu vou encerrar minha fala. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Fico feliz, na verdade. En general, con todos sus comentarios, sus aportaciones, su experiencia en la edición de este libro, en la investigación, en la promoción, en el diseño, en el estudio, en la lectura, dejan, como bien dice Bruna, una inspiración enorme, ¿no? Muchísimas gracias. Quisiera como que ahora fuéramos acercándonos ya hacia el final, pero un poco planteando hacia dónde vamos ahora que nos hemos encontrado brasileñas, mexicanas, pensando en estos temas, en estos procesos de investigación y de colaboración. ¿Qué ideas hay en mente después de haber cruzado estas fronteras territoriales, pero haber encontrado caminos comunes en términos de inspiración política, de cruces estéticos también? No sé, que comentáramos en general cómo es la experiencia y cómo puede ser la experiencia de luchas compartidas, de colaboraciones entre mujeres anarquistas en América Latina. Y bueno, no sé, dejo el micrófono abierto para quien quiera tomar la palabra y comentar en general acerca de la presentación. Sería como increíble si el libro llegase a México, ¿no? Para que ustedes, Graciela, Nayeli y Vania, tuvieran en las manos, ¿no? Para que, no sé, para conocer toda, no solo de Margarita, pero los otros también. El tema de los trámites que no sé cómo, pero sería lindo, ¿no? Por ejemplo, eso. Y bueno, pensar otras publicaciones, un periódico, no sé, me encantan los periódicos. No sé, me encanta, sería increíble un periódico. Porque yo hacía un periódico que se llamaba Jornal de Borda y que algunas personas que están aquí conocen, participaron, ¿no? Nayeli participó y creo que solo Nayeli, ¿no? Porque, no sé, bueno. Y sería lindo hacer otro periódico, ¿me entiendes? De, no sé,
porque a mí me encantan los libros, pero amo los periódicos, amo, amo, amo. Tengo una cosa ahí como años haciendo periódicos, bueno, años haciendo libros, pero no sé, los periódicos, no sé, me dejan ahí como, no sé, intensa. Sí, es una buena forma, además de reivindicar que había, o sigue habiendo, ¿no? Pero en este periodo revolucionario, pues hay muchas publicaciones donde las mujeres anarquistas colaboraron, ya nos mencionaban, nos mencionan varios en el libro, pero Graciela los traía otra vez a colación, ¿no? Como hay un montón de publicaciones que hay todavía por rastrear, recopilar esas colaboraciones, ya hay trabajos en curso al respecto, pero bueno, darle continuidad a esa forma de difusión de la palabra de la mujer y de su pensamiento, ¿no? A mí una de las cosas... Sí. Perdón, Pluma Roja, Nuestra Tribuna, un montón de periódicos, ¿no? Sí. Justo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención también del libro es esta parte bilingüe, ¿no? Pensando un poco en la traducción del portugués o al portugués, creo que es también una buena vía para conocer pues, textos de mujeres que escribieron en español o que escribieron y escriben en portugués, traerlos de ida y vuelta, creo que es una buena forma también de generar los intercambios, y creo que en el libro pues logran también hacerlo de una manera bastante cuidadosa. Fernanda, también me llamaba mucho la atención que eran traducciones anotadas, ¿no? Como que nos vas llevando cada vez a más y más fuentes, y es un libro que vale mucho la pena por eso, porque tiene, como ya bien todas decían, ¿no? Un trabajo arduo y bastante contundente de investigación, pero llevado también a un ámbito de la divulgación, que es uno de los más importantes. Creo que es un medio de agitación que nos han enseñado los anarquistas a lo largo del tiempo, ¿no? Como salir del academicismo, salir de estos formatos anquilosados de la palabra y llevarlo a una palabra que puede ser cantada, una palabra que puede ser grito, una palabra que puede ser canción, ¿no? Y en el libro es una de las cosas que creo que más me gusta, así que, pues, no sé, está como germen este tipo de cosas que vienen haciendo desde los proyectos de Charlas y Luchas, pero de los que aprendemos muchísimo, y bueno, yo me quedo muy fascinada y muy agradecida porque nos hayan compartido pues todo su trabajo, sus experiencias, sus comentarios. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo quiero hacer un agradecimiento antes para que a dos mexicanos, a Diego Flores Magón, que fue muy importante al proceso de Charlas y Luchas, nos envió el libro de Graciela para que, bueno, para que conozcamos más. Yo y Beatriz, ¿no? Leemos porque Diego nos envió. Entonces quiero agradecer. Y antes de Charlas y Luchas, también apoyó el libro de María Lacerda de Mora, bueno, en la prenta de la Casa del Hijo de Ausote. Entonces quiero agradecer porque es una persona muy importante para todos los procesos, muy generoso. Y además de Diego, a Ingrid Hernández de Relaciones Inesperadas, quien me recibió en Tijuana y allá, que me llevó por toda parte, y por medio de una residencia artística, entonces conocí todo la parte, bueno, el camino de Margarita, entonces fue increíble todo, entonces bueno, es bueno agradecer, Claro, porque son personas muy, muy lindas e importantes. Bueno, Y hay yo otras, sí, perdón. ¿no? Y otras personas también, bueno, después agradezco. Sí, Graciela, querías... Bueno, yo también estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes, conociéndolas. Estoy realmente emocionada. Qué maravilla que de aquí surjan muchas líneas de acción, ¿no? Yo creo que sí podemos compartir varias cosas. Lo del periodismo es fundamental, los fanzines también. Y quiero aprovechar esta ocasión para comentarles que yo estoy con unas compañeras que nos estamos constituyendo como Red de Investigación de Mujeres Anarquistas, RIMA, así se llama, Red
de investigación sobre mujeres anarquistas y hemos lanzado una convocatoria que te la pasé, Vania. Sí, A lo mejor no has podido verla, pero sí, ya, ya la... sí, se la pasé a Vania. Bueno, es una convocatoria para participar justamente con algún proyecto sobre mujeres anarquistas en todo el mundo, ¿no? Entonces, ya lo publicamos. Desafortunadamente, ya corrió el tiempo y tenemos nada más hasta el 20 de abril para recibir unos resúmenes de su ponencia. Bueno, si gusta Vania, se la puedo volver a enviar a ella. Están invitadas todas, obviamente, ¿no? Nos dará muchísimo gusto. Va a ser, el evento pues va a ser híbrido, ¿no? Algunas veces en línea, otras en físico acá, en 2 instituciones organizadoras que serían el Instituto Mora, es el Instituto... ahorita no me acuerdo, pero es el Instituto Mora y es de estudios, de estudios de historia sobre todo. Y otro instituto es el INA, la Dirección de Estudios Históricos del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, estas 2 instituciones van como a digamos, pues sí, a ser las anfitrionas de este evento, ¿no? ¿Cuáles son digamos, qué perseguimos con esa rima? Bueno, perseguimos, pues por un lado, conocer qué se está haciendo en el tema de mujeres anarquistas, ¿sí? Y conocernos a los autores y autoras, ¿verdad? Aquí entran hombres y mujeres, no nada más mujeres. Entonces, porque además queremos estrechar vínculos académicos y en un momento dado, bueno, pues hasta políticos, ¿no? Pero sí quisiera que todas pudiesen leer esa convocatoria, así que yo no sé si pueda ponerla aquí, soy muy mala para esas cosas, pero la tienes tú, Vania, en el Messenger. La compartimos desde ya a las compañeras que hoy nos Sí, acompañaron. porque ya se tienen que apurar, porque el 20 se cierra la convocatoria. Eso quería mencionar. Súper, muchísimas gracias, Graciela. Pues por aquí había un comentario en Facebook. Déjenme mientras lo encuentro. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa, alguna reflexión final sobre... teníamos aquí a Karen que quería hablar. Perdón, Karen, no te habíamos dado la palabra. Y a Creo que es Nayeli. Nayeli, perdón. Nayeli. Bueno, no, pero si quieren hacer el comentario, yo después, bueno, ya que tengo la palabra. Lo que quería comentar rápidamente con relación a la reflexión que nos invitas a hacer, Vania, es precisamente, bueno, y qué bueno que Graciela comenta lo de rima y todo esto, ¿no? Porque, pues, bueno, es parte de eso también. Es que realmente sí hace falta mucha investigación, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas más personajes, o sea, Margarita es muy importante, hay muchas más compañeras, o sea, se puede rescatar mucha más memoria. Entonces, yo nada más quería, o sea, como agregado, pues ese llamado, ¿no? A que pues, se reabra toda esa parte, ¿no? Porque realmente ha sido lamentable, ¿no? Y pensar a futuro, ¿no? Estas redes que se han creado maravillosas, ¿no? Como bien comentaba Fernanda y todo, que hemos tenido una comunicación de hace mucho tiempo y hay muchas más compañeras por ahí que también están haciendo cosas. Entonces, pues no sé, pensar incluso a futuro ya en cosas así como un congreso, como cosas así que pudieran ser, pues, encontrarnos, ¿no? Vernos, dialogar, profundizar sobre ciertas cosas o seguir trabajando esto, ¿no? El periódico, publicaciones, libros de manera individual, en las redes. O sea, el punto es el desentierre, ¿no? De
de la memoria y también generar, ¿no?, estos procesos históricos que para nosotras como mujeres es muy importante porque realmente es incluso mirarnos dentro de esos personajes, ¿no? Es reflejarnos a nosotras mismas y no podemos, o sea, nosotras tomamos voz a partir de ellas, que también a su vez tomaron voz porque había una necesidad. Entonces, yo creo que es muy importante que comencemos a generar esos procesos, pues ya, bueno, ya se están generando, cada quien en lo individual, pero hay mucho más tela de donde cortar. Entonces, pues sigamos construyendo esa parte y rescatar a más personajes y también, pues nosotras mismas dentro de nuestros propios contextos, porque al final yo me pregunté, ¿no?, de todo esto, porque es muy importante la parte histórica, pero cómo todo esto repercute en mi vida cotidiana. ¿Qué tanto de ese contexto se está viviendo? ¿Qué tanto nos sirve a nosotras también el tener esas memorias y poder, proyectarlo en cuestiones concretas nosotras mismas, con en nuestros propios ámbitos, en nuestras propias luchas, ¿no? Porque colectivos yo he visto de mujeres ir y venir y pues la verdad anarcofeministas es muy complicado, ¿no? A veces sostener un proyecto de larga duración, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo llevo eso también, ¿no?, en mi vida? ¿Qué tanto México sigue en esa convulsión? ¿Qué tanto Brasil? ¿Qué tanto América Latina? O sea, ¿cómo estamos paradas? ¿Cómo nos situamos ahora, no? Entonces, yo creo que también es muy importante esa reflexión, ¿no? O sea, ir y venir, ¿no? Y tratar de con ello situarnos también en nuestro propio contexto. Y pues nada más agradecer otra vez nuevamente y pues mandarles un abrazo muy, muy, muy grande y de verdad, pues es un honor estar con todas ustedes. Gracias, Nayeli, por tus palabras. Pues sí, coincido totalmente en que es necesario llevarlo al cotidiano. Y bueno, desde el Instituto Guimarães Rosa, cuya misión es la divulgación de la cultura brasileña, entendemos la cultura brasileña o las culturas brasileñas, ¿no?, en una extensión inabarcable, y esta es una de ellas, el pensamiento de las mujeres feministas, de las mujeres feministas anarquistas. También en Brasil hay tanto pensamiento fecundo del cual aprender y con el cual intercambiar en México, entonces por eso damos cabida a este tipo de temas tan importantes, tan interesantes y de los que parece que desconocemos todo, ¿no? El comentario que quería leerles es de Paola Ávila, que estuvo por aquí acompañándonos de manera bastante entusiasta. Y ella nos dice, qué interesante, colaboro desde la historia sobre el Partido Liberal Mexicano, pero soy comunicadora gráfica con gusto del diseño editorial. Me gusta que hablen también de ese aspecto porque en el diseño de mujeres tampoco es muy reconocido. Y bueno, creo que a lo largo de la charla, como ya decíamos hacia el inicio, lo transdisciplinar es uno de los valores más interesantes en esta publicación, ¿no? Las investigadoras, historiadoras, sociólogas, maestras, arquitectas, urbanistas, diseñadoras, dibujantes, escritoras, poetas, etcétera, pues están implicadas aquí en un trabajo de un valor incalculable que celebro mucho y que ojalá podamos tener muy pronto aquí en la biblioteca del Instituto Guimarães Rosa en la Ciudad de México. Y bueno, agradecerles, sin más. No sé si alguien quiere cerrar con algún comentario, si no, pues nos vamos despidiendo con un muy, muy caluroso abrazo. Eu quero fazer um comentário em português. Eu quero agradecer a Vânia, porque ela arrasou na moderação. Gente, você foi um arraso. Estou assim, encantada com todo esse seu traquejo, capacidade de síntese, recepção. Parabéns. Muito obrigada. Muitas graças. Nada. Eu que agradeço totalmente, na verdade, que fico muito inspirada, aprendendo muito sempre de vocês e com muita vontade de continuar a comunicar-nos, a trabalhar, né?
Assim que eu que agradeço, na verdade. Quero ao vivo agora essa moderação. Quero estar do lado na mesa. Ao vivo. Gracias, gracias todas, todas. Muchas Un gracias y mucho gusto conocerte. todas. Y las amigas también, muy lindo momento vivimos. Estoy segura, vivemos um momento muito bonito juntas. E espero que quem escutou também tenha levado essa sensação. Foi muito lindo. Sim? E vi la hija Gracias a todas. Ai, que linda. Bueno. Un abrazo a todas y muchísimas gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Graças a Chao, gracias.